y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Muy buenas noches, hermanos. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Un poquito cansado del viaje, pero contento de estar aquí con ustedes. Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios. Hemos venido estudiando durante los 2 fines de semana pasados las evidencias de la palabra de Dios que nos muestran que Jesucristo es pleno Dios, igual al Padre, junto con el Padre desde toda la eternidad. Y esta noche vamos a repasar un poquito esto y vamos a avanzar, porque mañana vamos a llegar a nuestro último tema de esta serie sobre la deidad de Cristo. Y por la tarde, el tema de mañana por la mañana va a ser el que habíamos anunciado para el sábado pasado, pero que no llegamos allí, ¿se acuerdan, verdad? ¿Quién realmente es el arcángel Miguel? Es un tema sumamente interesante. Y mañana por la tarde, entonces, al terminar esta serie sobre la deidad de Cristo, vamos a iniciar a estudiar quién es realmente el Espíritu Santo. ¿Es el Espíritu Santo una fuerza o es una persona? ¿Es igual que Dios o es inferior a Dios? Eso va a ser mañana por la tarde. Pero ahora vamos a repasar un poquito. Hemos visto las líneas de evidencia bíblicamente que nos muestran que Jesucristo es pleno Dios, igual al Padre. Y las voy a mencionar y entonces llegaremos a donde dejamos la semana pasada y vamos a concluir en esta noche estas líneas de evidencia. En realidad son 16 líneas de evidencia. Líneas de evidencia quiere decir distintas maneras por la palabra de Dios de demostrar, de comprobar que Jesucristo es realmente Dios. 16 formas distintas a las cuales arribamos a la misma conclusión, que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. La primera línea de evidencia que hemos estudiado en esta serie es que Jesucristo se adjudicó a sí mismo el título de Hijo de Dios. Y para nosotros quizás eso, llamarse Hijo de Dios, no quiere decir que Él es Dios, porque todos nosotros nos llamamos, somos hijos de Dios. Pero en el caso de Jesucristo, en la época que Él vivió y en medio del ambiente que Él vivió, en medio del ambiente judaico, el decir que Él era hijo de Dios era literalmente hacerse igual a Dios. Y para cada evidencia, al repasarlas ahora, ya que estamos haciendo el resumen final, voy a dar un versículo solamente, uno. San Juan, capítulo 5 y versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarlo, porque no solo decían ellos que quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios.
Así que decir que Dios era su Padre, según lo que acabamos de leer, en mente de los judíos era hacerse igual a Dios. Y Cristo no tuvo ningún reparo en llamarse el Hijo del Dios Todopoderoso. Hijo en el sentido de afiliación plena con Él, de ser de su misma naturaleza, de su misma esencia. Dios de Dios. La segunda línea de evidencia es que en la Biblia directamente a Cristo se le llama Dios. Y vemos una cantidad de versículos donde los escritores de la Biblia le llaman a Cristo Dios. Veamos uno como ejemplo solamente. Nosotros hemos estudiado más de 30 versículos en los cuales a Jesús se le llama Dios. Romanos capítulo 9, versículo 5. De los cuales, según la carne, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí se dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y hay un sinnúmero de pasajes en los cuales a Cristo se le llama Dios. La tercera línea de evidencia es que a Cristo se le aplica no solamente el título Dios, pero una cantidad de nombres y títulos que en el Antiguo Testamento se aplicaban a Jehová. Y ahora los escritores del Nuevo Testamento los aplican directamente a Cristo. Y como ejemplo de esto, daremos uno solo. Ya vimos que hay más de 170 nombres que se le dan a Dios en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento hay 70 más, o sea, siendo un total de casi 250 títulos o nombres de Dios. Y muchos, la gran mayoría de esos títulos se aplican a Cristo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo 44 y versículo 6, Isaías 44, versículo 6, nos dice Dios: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y en el Nuevo Testamento, cada uno de esos títulos se le aplican a Cristo. A Cristo se le llama el Redentor, a Cristo se le llama el Rey de Israel, a Cristo se le llama el primero y el postrero. Apocalipsis 1:8, Apocalipsis 1:17, etcétera. Esa es la segunda línea de evidencia. Algunos de los otros nombres que se le dan a Cristo y que son nombres de Jehová es el Alfa y la Omega, el Señor, el Todopoderoso, el Rey de Gloria, admirable, Padre eterno, Rey de Reyes, Mediador, la Roca de la Salvación, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos esos títulos se aplican a Cristo y muchos más. La cuarta línea de evidencia que demuestra que Cristo realmente es Dios es que no solamente se le dan títulos y nombres que le pertenecen a Dios exclusivamente, pero también se dice que Cristo tiene los mismos atributos que Dios. O sea, Dios es omnipresente. Está en todas partes. Dios es omnipotente. Todo lo puede. Dios es inmutable, nunca cambia.
Dios es eterno, no tuvo comienzo ni tendrá fin. Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce, aún los pensamientos del corazón del hombre. Y aprendimos de que cada una de estas cosas, de estas cualidades o atributos, se le atribuyen a Cristo en el Nuevo Testamento. Él es el Todopoderoso, Él es el omnisciente, el que conocía el corazón del hombre. Él es el eterno, Él es el que nunca cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, inmutable. Él es el que está presente donde quiera que dos o tres invoquen su nombre. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, etc. Esa es la cuarta línea de evidencia. La quinta línea de evidencia es que a Cristo no solamente se le llama Dios, se le dan los títulos de Dios, se le dan los atributos de Dios, pero también Él realiza las obras que solamente Dios hace. Por lo tanto, tiene que ser Dios, porque Él hace las obras de Dios. Por ejemplo, a Cristo se le atribuye la creación del universo, como acabamos de leer en nuestra lectura bíblica en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice que Él es el que creó el universo. Por medio de Cristo fue hecho todo lo que existe. Dice, el cual siendo el resplandor de la gloria de Dios, Hebreos 1:3, y la misma imagen de su sustancia, y el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y en el versículo 2 dice que Cristo, el Hijo, es a través de quien Dios hizo el universo. No solamente la creación, la sustentación de las obras creadas, como acabamos de leer, pero también a Cristo se le adjudica el derecho de hacer juicio, cosa que solamente Dios puede hacer. También a Cristo se le da el derecho de dar vida. Y Él lo dice, como el Padre da vida a los que Él quiere, también el Hijo a los que Él quiere da vida. Cristo también tiene el derecho de perdonar pecados, cosa que solamente Dios puede hacer. Cristo tiene el derecho de transformar nuestros cuerpos, de conceder inmortalidad y vida eterna. Todas estas son prerrogativas de Dios que Cristo comparte con el Padre. La sexta línea de evidencia es que a Cristo se le da no solamente muchos nombres y títulos de Dios, pero el título más sagrado de todos, el título que está reservado exclusivamente para Dios en el Antiguo Testamento, que Dios mismo reveló cuando Moisés le dijo: cuando vaya yo a los hijos de Israel y les diga, el Dios de vuestros padres me envió a vosotros, si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué le diré? Y Dios, que le hablaba desde la zarza, le dijo: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Este es mi nombre con el cual se me recordará por todas las generaciones. El gran yo soy. Y ese título, Cristo se lo adjudicó a sí mismo. Él dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Y luego muchas veces se adjudicó ese mismo título, yo soy. Ya esto lo hemos estudiado el fin de semana pasado. La línea de evidencia número 7
También en el Antiguo Testamento el nombre sagrado de Dios, yo soy o Yahvé, que estudiamos el viernes pasado justamente, ese nombre sagrado, los judíos lo respetaban tanto que no se atrevían ni siquiera a pronunciar ese nombre. Preferían, cuando veían esas 4 letras, ¿se acuerdan que estudiamos el viernes pasado? Esas 4 letras sagradas que se conoce como el tetragramatón. Tetragramatón quiere decir las 4 letras, la Y, la W, la H y la Y, la H, la W y la H. Yahweh. Esas 4 letras que los judíos ni se atrevían a pronunciarla, cuando veían esas 4 letras decían Señor, Adonai, o decían Hashem. Y Hashem quiere decir el nombre. En lugar de mencionar el nombre, decían el nombre. Por ejemplo, hasta el día de hoy ellos dicen que el nombre te bendiga. En lugar de decir que Dios te bendiga o que Jehová te bendiga, ellos dicen que el nombre te bendiga. Y ese vocablo Hashem en hebreo, el nombre, se usa en sentido absoluto, o sea, como refiriéndose a el nombre como que fuera un apelativo. En el Nuevo Testamento, esa misma expresión se usa con referencia a Cristo. Dice que los apóstoles se sintieron privilegiados y orgullosos de ser dignos de sufrir afrenta por causa de el nombre. El nombre. Esa es otra línea de evidencia. La aplicación a Cristo del vocablo o de la expresión Hashem, título sagrado. La número 8. La identificación de el Jehová del Antiguo Testamento con el Jesús del Nuevo Testamento en cantidad de pasajes. Ahora, no solamente se le aplica, se le da el título, pero también en el Antiguo Testamento se dice que Jehová hizo esto, esto y esto, y en el Nuevo Testamento los apóstoles dicen fue Jesús el que hizo esto y esto y esto. Un ejemplo de eso lo vimos en Isaías capítulo 6, donde el profeta Isaías dice, en el año en que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines que no cesaban de dar gloria a Dios. Tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus extremidades y con 2 volaban. Y no cesaban de día y de noche de decir, santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Pero en San Juan, en el capítulo 12, el apóstol Juan dice que Isaías dijo esto cuando vio la gloria de Jesús y habló acerca de él. O sea, el apóstol Juan le atribuye a Jesús el ser el mismo que se le presentó a Isaías en visión, sentado en el trono alto y sublime. Y no tiene ningún miramiento para decir, ese que vio Isaías que estaba sentado en el trono, era el mismo Señor Jesucristo. Eso dice San Juan capítulo 12, versículo 37 al 42. Y como ese, hay más de 500 pasajes del Antiguo Testamento que hablan de Jehová, que en el Nuevo Testamento los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento dicen que son pasajes que se refieren a Cristo. El mismo Señor Jesús lo dijo. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, las Escrituras del Antiguo Testamento, ¿de quién están hablando? De mí, dijo Cristo. O sea, él mismo aseveró que él es aquel de quien las Escrituras hablan. Qué tremendo, ¿verdad?
Él no tuvo ningún problema en adjudicarse a sí mismo ese honor. Así que ya hemos visto 8 líneas de evidencia. Por supuesto, para cada una de esas líneas hemos dado cantidad de versículos. Ahora solo las estoy repasando, enumerando y mencionando un punto en cada una de ellas para recordar y mantenerlo fresco en nuestra mente. Y ustedes saben que al pastor Gambetta le gusta repetir mucho. ¿Por qué? Para que lo aprendamos, ¿verdad? Porque la repetición es la madre del saber. ¿Cómo aprende un niño? Pregunta y luego vuelve y pregunta otra vez y le repetimos lo mismo. ¿Y cómo a un niño si le decimos mamá? ¿Y cuántas veces se lo decimos? Mamá y mamá y mamá. Y se lo repetimos y repetimos hasta que el niño ¿qué? Aprende a decir mamá. Por eso a mí me gusta repetir las cosas, no porque ustedes sean niños, ¿verdad? Sino porque cuanto más lo repetimos, más se queda grabado en nuestra mente. Bendito sea el nombre del Señor. Y además me gusta repetirlo porque estoy hablando de Cristo, del Todopoderoso. ¿Y cómo no voy a llenar mi boca de la alabanza al que es el Todopoderoso? ¿Ok? Hemos visto entonces 8 líneas de evidencia. Vamos a la número 9. ¿Se acuerdan que vimos que ese nombre sagrado de las 4 letras, Yahvé, que aparece 6.828 veces? ¿Cuántas dije? 6.828 veces en el Antiguo Testamento. La primera traducción de la Biblia al griego, del hebreo al griego. ¿Alguno de ustedes se acuerda cómo se llama esa traducción de la Biblia del hebreo al griego? Muy bien, la Septuaginta. Y esa traducción se abrevia con las siglas L mayúscula, X mayúscula y X mayúscula, el número 70 en los números romanos. Y se conoce como la versión 70 o de los 70, no del año 70, sino la Septuaginta. Eso es lo que quiere decir Septuaginta, la versión de los 70, porque fueron 70 eruditos, 70 sabios que tradujeron toda la Biblia del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento alrededor de 200 años antes de Cristo. Esa Biblia era la Biblia que usaban Cristo y los apóstoles. Era la Biblia de su época. Era la que está citada en el Nuevo Testamento. Y en esa Biblia, en la versión griega de las Escrituras, la Septuaginta, el término sagrado Yahvé, las 4 letras, que aparecen 6.828 veces, la Septuaginta, al traducirla al griego, la tradujo por la palabra kurios. Y kurios quiere decir Señor. Igual que en hebreo Adonai. ¿Se acuerdan que vimos que los judíos, en lugar de tratar de leer esas 4 letras, decían Adonai, Señor? Pues los que tradujeron la Biblia al griego hicieron lo mismo. Cuando vieron esas 4 letras, simplemente pusieron Señor en griego, que es curio. Pero ¿por qué es importante esto? Y es una línea de evidencia. Porque a Cristo se le llama Señor por todo el Nuevo Testamento. Desde la primera hasta la última hoja del Nuevo Testamento, se le llama Señor a nuestro Señor Jesucristo. O sea que se le adjudica ese título Señor, que es la traducción del vocablo hebreo Yahvé. Y por supuesto, podemos ver un ejemplo en el libro de Romanos, en el capítulo 9, nos dice en el versículo versículo 9. Romanos 10, 9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás
salvo. ¿Qué hay que confesar con la boca? Que Jesús es el ¿qué? El Señor. Y nuevamente en el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Se está refiriendo al nombre del Señor Jesús. Dice, si confiesas que Jesús es el Señor, serás salvo. ¿Pero qué es confesar que Jesús es el Señor? Esta es una cita. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es una cita tomada del libro de Joel en el capítulo 2 y en el versículo 32. Y allá en el Antiguo Testamento, miren lo que dice la Escritura. Joel capítulo 2 y versículo 32 dice, todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Pero en el Nuevo Testamento es invocar el nombre del Señor, porque esa es la traducción de la palabra Jehová al griego, Señor, Jocurios. Confesar que Jesús es el Señor es confesar que Él es el Dios del Antiguo Testamento. Es confesar que Él es el eterno Dios Jehová de los ejércitos, el de quien habla el Antiguo Testamento. Esa es la línea número 9. La número 10, vimos que el mismo nombre Jesús en hebreo es Jehová es Salvador. O sea que Él se llama Jehová. No solamente se le adjudica el título Jehová, pero ese es el nombre que se le dio al nacer como bebé en Belén. ¿Se acuerdan lo que dijo el ángel? Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es con nosotros Dios. Así que ese niño era Dios con nosotros. Pero le dijo el ángel Gabriel a José, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el nombre Jesús en hebreo se dice Yehoshua, y es Jehová es Salvador, porque en Jehová será salva toda la descendencia de Israel. Él es el Salvador. Y ese nombre que se le dio es el mismo nombre Jehová. O sea que desde el momento en que Él nació como bebé en este mundo, se le hizo llamar Jehová. Qué interesante. Esa es la línea de evidencia número 10. La número 11, y es muy importante esta, a Cristo se lo menciona en plano de igualdad con el Padre y con el Espíritu Santo. Por ejemplo, dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el mismo pasaje se lo menciona en plano de igualdad con el Padre y con el Espíritu Santo. Otro ejemplo es 2 de Corintios, capítulo 13 y versículo 14, donde dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. En el mismo pasaje, el Señor Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo están mencionados en plano de igualdad. Esa es la línea de evidencia, y estos no son los únicos versículos. Hay una cantidad tremenda. ¿Saben cuántos hay nomás en el Nuevo Testamento? Mañana, a los que vengan, les voy a dar un resumen de todo esto que hemos visto por escrito impreso, para que ustedes lo puedan guardar y compartir con los demás. Se los vamos a dar por escrito a todas estas líneas de evidencia. ¿Ok? Y ahí van a ver cuántas veces aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el mismo versículo. Una cantidad de veces. ¿Ok? Vamos entonces a la línea número 12, o sea, línea de evidencia número 12. Cristo es objeto de culto y adoración, que en la Biblia se reservan exclusivamente para Dios. Solo Dios puede ser adorado, pero Jesús también es adorado.
Por lo tanto, tiene que ser ¿qué? Tiene que ser Dios, si no, ¿cómo se va a adorar a alguien que no es Dios? El Señor Jesucristo se lo dijo al diablo, cuando el diablo le dijo, todo esto te daré si postrado que me adorares. Y Jesús le respondió, apártate de mí, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás, está escrito, y solo ante Él te postrará. Y eso era una cita de Deuteronomio capítulo 6 y versículo 13. A Jehová tu Dios adorarás, solo delante de Él te postrarás. Pero resulta que en todo el Nuevo Testamento encontramos que Jesús es adorado. Él recibió adoración, aunque el recibir adoración es una prerrogativa que le pertenece solo y exclusivamente a Dios. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando el apóstol Pedro llegó a Cesarea y Cornelio salió a recibirlo y se postró a adorarlo? El apóstol Pedro le dijo, levántate que yo soy un hombre igual que tú. ¿Adora a quién? A Dios. Cuando el apóstol Juan se postró a los pies del ángel Gabriel, que le había revelado todo el libro de Apocalipsis, dice, yo me postré a los pies del ángel para adorarlo, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesucristo. Adora a Dios. Ni los ángeles reciben adoración. El único que puede ser adorado es Dios. Pero sin embargo, por todo el Nuevo Testamento, Cristo recibió adoración. Marcos 14:33, Mateo 28:9, Mateo 28:17, Mateo 20:20, Juan 9:35 al 38 y muchos pasajes más, donde dice que Cristo fue adorado. Leamos uno solo. San Juan, en el capítulo 9. Ahí está la historia del ciego, que había nacido ciego y Jesús le devolvió la vista. Y porque él andaba diciéndole a todos que ese hombre le había dado la vista, los dirigentes judíos estaban molestos y lo mandaron a llamar. Le dijeron, ese hombre que te sanó, ¿quién fue? Y él dijo, pues no sé quién fue. Dice, pero tú, ¿quién dices que es él? Y él dijo, pues yo creo que es profeta. Y dice, ¿y cuándo te sanó? ¿Cómo te sanó? Bueno, pues escupió en el suelo, hizo barro y me lo puso en los ojos y luego me dijo que fuera y me lavara. Y fui, me lavé y vi. Y dijeron, ¡ah! Ahí está. Ese hombre es un pecador porque trabajó en sábado, hizo barro, escupió y te lo puso y te mandó a trabajar, a irte a bañar en sábado. Ese no puede ser de Dios. Y el hombre dijo, pues yo no sé si sea o no sea de Dios, pero una cosa sé, que antes estaba ciego y ahora veo. Y luego, era tan fuerte el testimonio de este hombre, dice la Biblia, tan fuerte era el testimonio de este hombre, que los judíos estaban molestos y dijeron, no, esta es una farsa. No puede ser. ¿Cómo? Si nunca se ha escuchado que un hombre que nació ciego le puedan sanar la vista. Y mandaron a llamar a los padres del hombre. Y le dijeron, oigan, ¿este es su hijo? Sí, ese es nuestro hijo. ¿Y es cierto que nació ciego? Sí, es cierto que nació ciego. ¿Pero seguro que es su hijo? Sí, sí es nuestro hijo. ¿Cómo no lo vamos a conocer? Y están seguros que estaba ciego y se lo preguntaron insistentemente a los padres. Y entonces le dijeron, ¿y cómo si estaba ciego ahora ve? Y ahí los padres dijeron, nosotros solo sabemos que es nuestro hijo y sabemos que estaba ciego y ahora sabemos que ve. Pero ¿cómo ni quién lo sanó? No sabemos. Pero dice la Biblia que dijeron eso no porque no sabían, sino porque tenían miedo de que si confesaran que era Jesús el que lo había sanado, los iban a borrar de la iglesia, los iban a expulsar de la sinagoga. Y vamos a leer el versículo para que ustedes vean cómo Jesús recibió adoración. Dice
en San Juan capítulo 9, versículo 20. Los padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y sabemos que él nació ciego. Pero cómo ve ahora no lo sabemos. ¿Quién le haya abierto los ojos? Tampoco nosotros sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él y él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Lo borraban de la iglesia, no más por confesar que Jesús era el Señor. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, pregúntenle a él. Y volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Y él les respondió y dijo: si es pecador, yo no lo sé. Una sola cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Y cómo les molestaba eso, porque era demasiado grande el testimonio de este hombre. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y era justamente para volver a decir: ya ves, es un pecador, porque te mandó a trabajar en sábado. Y él les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué me queréis preguntar otra vez? ¿Por qué queréis oír la historia otra vez? Versículo 27. ¿Queréis también vosotros haceros discípulos de él? Y le injuriaron. Dice que los sacerdotes lo injuriaron, o sea, le dijeron malas palabras, nomás porque les dijo si quería ser discípulos de él. Blasfemaron y le dijeron: tú eres discípulo de él, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros seguimos la Biblia, tú andas siguiendo al maestrito este de Galilea. Nosotros sabemos que a Dios habló por Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde es él, y a mí me abrió los ojos. Qué tremendo, ¿verdad? El testimonio de este hombre. Sencillo, al punto, pero no lo sacaban de ahí. Y era demasiado fuerte el testimonio. Y sabemos, dice el hombre, que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de él y hace su voluntad, a este Dios lo oye. Versículo 32. Desde el principio no se había oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron, lo borraron de la iglesia. ¿Por qué? Porque simplemente dijo: si no fuera de Dios, ¿cómo puede hacer esto que él hace? ¿O acaso Dios escucha a los pecadores? Pero si alguien le obedece, Dios lo escucha. Qué interesante esta historia, ¿verdad? Pero miren cómo termina la historia. Al hombre lo borraron de la iglesia injustamente, nomás porque él decía que el hombre que lo sanó era un verdadero siervo de Dios, que venía de parte de Dios. Pero ellos decían que él era un pecador. Y nomás porque él decía que era un hombre bueno, lo borraron de la iglesia. ¿Cómo se habrá sentido este hombre cuando le dijeron: tú eres pecador de nacimiento? ¿Saben por qué dijeron eso? Porque los judíos creían que la enfermedad y la ceguera y cualquier otra desgracia que le pasaba a una persona era un castigo de Dios. Fíjense el versículo 1 del capítulo 9, donde comienza la historia. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, versículo 2, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Vieron la pregunta? Pero la pregunta estaba capciosa, porque
Si la enfermedad o la ceguera o la desgracia es un castigo de Dios porque Dios castiga al malo, al pecador, entonces, ¿quién pecó? Fíjense que la pregunta es capciosa. ¿Quién pecó, el ciego o los padres? Si Jesús decía, pues él es el pecador, iban a decir, pero ¿cómo? Si nació ciego. ¿Cómo pudo haber pecado antes de nacer? Y si decía, sus padres pecaron, iban a decir, pues entonces Dios es injusto. Porque ¿por qué castiga a un niño inocente a nacer ciego por el pecado de los padres? Qué tremendo, ¿verdad? Y eso enseñaban los judíos, que la desgracia, la enfermedad, era un castigo de Dios. Esa es una aseveración del enemigo de las almas, que quiere hacer dejar a Dios mal. Lo quiere poner en mala luz delante de nosotros. Dios no es el que manda la enfermedad. Pero bueno, terminemos la historia. Lo borraron de la iglesia al hombre, lo echaron de la sinagoga, lo expulsaron. Y dice el versículo 35, y oyó Jesús que lo habían expulsado, y hallándole, lo buscó. Dijo, este hombre debe estar destruido. ¿Cuántas personas les ha pasado eso, no es cierto? Que lo borran de la iglesia y la persona se desanima y siente como que el mundo se le acabó y como que le cerraron la puerta del cielo, ¿verdad? Ya me corrieron de la iglesia, ¿y ahora qué? Jesús lo buscó y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo, pues lo has visto. Y es el que habla contigo, Él es. Yo soy. ¿Y qué hizo el hombre? Versículo 38, Él le dijo, creo, Señor, y lo que lo adoró, se postró a sus pies y lo adoró. Y le dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y para los que ven, queden cegados. Y algunos de los fariseos que estaban cerca al oír esto dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Miren, todo lo contrario de lo que ellos decían, ¿verdad? Si es ciego es porque pecó él o sus padres. Jesús dijo, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Por qué? Vieron el milagro y ni aún así creen, porque no hay más ciego que el que no quiere ver. Pero lo importante de esta historia es que este hombre no estaba perdido. Por más que lo borraron de la iglesia, no le habían cerrado la puerta al cielo. Porque la salvación, amigos y hermanos, se encuentra en confesar a Jesús. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y cuando Jesús le dijo, yo soy, ¿crees? Le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? Porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y él dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo, el que habla contigo. Y el hombre dijo, creo, Señor, y se postró y lo adoró. Amigos, si tú te postras arrepentido a los pies de Jesús, no solo vas a ser perdonado, limpiado y sanado, pero también tendrás vida eterna. Porque la salvación no está en pertenecer a un club ni a una organización religiosa. Y con esto no estoy diciendo que sea malo pertenecer a una iglesia, no.
Pero la salvación no está en eso. La salvación está en creer en Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. En el nombre de Jesús será salvo todo ser humano. ¿Ok? Esa fue la línea de evidencia número 12. La semana pasada vimos la número 13 también. Vimos que hay algo muy interesante en el Antiguo Testamento. Hay un ser que se llama Jehová, pero también hay un ser que se llama el ángel de Jehová. ¿Se acuerdan? Hamalak Adonai, el ángel de Jehová. Pero resulta que descubrimos que el ángel de Jehová, según la Biblia, es el mismo Jehová. El ángel de Jehová que le habló a Moisés en la zarza, dice, se le apareció el ángel de Jehová en la zarza, pero un poquito más adelante dice, y Jehová le habló desde la zarza. Y Moisés le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le dijo, yo soy Jehová. Con ese nombre me conocerán todos por todas las generaciones. El ángel de Jehová es el mismo Jehová. Y también aprendimos, y hay muchos pasajes de eso. ¿Se acuerdan que leímos la historia de Manoa? Que el ángel de Jehová se le había aparecido a la esposa de Manoa y le había dicho que iba a salir embarazada y que el niño, ese fue el anunciamiento del nacimiento de Samsón. Manoa fue el papá de Samsón. Y que el niño tenía que ser criado de tal o cual manera. Pero dice, ellos no sabían quién era, pero era el ángel de Jehová. Eso está en Jueces capítulo 13. ¿Se acuerdan que ya lo vimos, verdad? Y entonces dice que le preguntó Manoa, ¿y cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra, los 9 meses que mi mujer va a tener un hijo, porque nunca habían podido tener niños, pues yo alabe a Dios por ti, porque él pensaba que era un ángel que le había venido a anunciar. ¿Cuál es tu nombre? Y le contestó el ángel de Jehová, ¿por qué me preguntas por mi nombre, el cual es admirable? Y Manoa reconoció quién era cuando le ofreció un holocausto y el ángel de Jehová subió al cielo en la llama de fuego. Y Manoa se espantó y dijo, no es nada más ni nada menos que el mismo Dios que hemos visto. Nos vamos a morir porque la Biblia dice que el que ve a Dios muere. Y le dijo a su mujer, si Dios nos hubiera querido matar, pues ya nos hubiéramos muerto. Aquí estamos todavía vivos y nos ha venido a anunciar que vamos a tener un hijo. Y ahí reconoció Manoa que era el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es el mismo Jehová. Pero vimos también que hay varios versículos en los cuales Jehová dice, yo envío mi ángel delante de mí. Éxodo 23, versículo 20. Éxodo 23, versículo 20. Dice así, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Porque mi ángel, versículo 23, irá delante de ti. Fíjense, hay un ser que se llama Jehová, que dice, yo envío mi ángel. Yo, Jehová, envío mi ángel, pero cuidado, ¿cómo tratas a ese ángel? No le seas rebelde, porque mi nombre está en él. O sea, ese ángel que Dios envía
no es nada más ni nada menos que el que lleva el mismo nombre del Padre, Jehová. A ese ángel se le llama el ángel del pacto o el ángel de su faz. Isaías capítulo 63. Miren qué interesante este versículo. Isaías 63, versículo 9 y 10 dice así: en toda la angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz lo salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Aquí dice que Jehová se afligió con ellos. En toda la angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz lo salvó. ¿Quién es ese ángel de su faz? La expresión ángel de su faz, literalmente en hebreo se dice malak al-pené, malak al-pené, que quiere decir el ángel de su rostro, el ángel que va por delante. Es la misma expresión de Éxodo capítulo 23. Yo envío mi ángel delante de mi rostro, dice en hebreo. Lo tradujeron al español delante de mí, porque el rostro pues es lo que uno es, ¿verdad? Si Dios dice yo envío mi ángel delante de mí, pero en hebreo dice yo envío mi ángel delante de mi rostro, de mi faz, de mi cara. Es el ángel que va delante de su cara. ¿Por qué esa expresión? Porque es el ángel que Jehová envía delante, pero la impresión de la cara se hacía en aquella época, se le ponía encima y se hacía la impresión y era una imagen exacta de la cara. ¿Sí entienden lo que es sacar una impresión de algo? No había fotos en aquella época. Entonces le hacían una impresión, o sea, le ponían como si fuera plastilina o un material que se ponía sobre el rostro, y entonces le sacaban una impresión. Y luego, exactamente, y luego con esa impresión se hacía el molde y se hacía una estatua, una imagen. Como no había fotografía en aquella época, todo se hacía a través de imágenes. Por eso usted ve que en la antigüedad tenían muchas estatuas de los reyes, de los príncipes, de toda la gente importante. Le hacían una estatua con su rostro, y cuanto más exacta era, pues se decía que era una imagen exacta de su faz, de su presencia. Y Dios dice, el ángel de mi faz, el que lleva mi rostro, el mismo, copia mía, es el que irá delante y os salvará. Pero ellos le fueron rebeldes y hicieron enojar su Santo Espíritu. A ese ángel, y hermanos, no crean que Cristo es un ángel. Él es la imagen del Dios invisible. O como leímos en nuestra lectura bíblica en esta noche, siendo la imagen misma de su sustancia. Él es esa impresión, esa imagen de lo que Dios es. Es exactamente igual. Por eso Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque es de la misma imagen y sustancia del Padre. Y la palabra ángel quiere decir el mensajero, el que es enviado delante de mí. Por eso en Malaquías, en el capítulo 3, en el versículo 1, dice aquí, yo envío mi mensajero delante de mí. Malaquías capítulo 3 y versículo 1.
He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mi rostro, delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Y esos versículos se aplican ¿a quién? En el Nuevo Testamento. A Cristo. ¿Quién estará en pie en el día de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Pero dice, ese es el ángel del pacto. El ángel del pacto. Qué interesante. ¿Y por qué se le llama el ángel del pacto? El mensajero del pacto. Porque fue Jesucristo el que antes de la eternidad hizo un pacto eterno con el Padre para redimirnos. Antes de que el mundo fuera creado, antes de que existiera ni siquiera el planeta Tierra, antes de que el hombre fuera creado, cuando Dios decidió dar libre albedrío a los seres creados, darles la libertad de escoger, Él hizo un pacto solemne con el Padre y se comprometió a que sería su redentor cuando entrara el pecado. Por eso es el ángel del pacto, pero por algo más, porque Él fue el que hizo el pacto con el pueblo de Israel al pie del monte Sinaí. ¿Sabían ustedes que fue el ángel de Jehová el que dio la ley? Y usted dice, ¿cuál ángel? El ángel de Jehová, que no es nada más ni nada menos que el mismo Señor Jesucristo. Léanlo, miren, en el libro de Hechos, en el capítulo 7. Hechos capítulo 7. Vamos a ver quién fue el que promulgó la ley sobre el monte Sinaí. Eso lo pregunté la semana pasada y la mayoría de ustedes dijeron, pues fue el Padre el que bajó sobre el monte Sinaí, y descubrimos que había sido ¿quién? Cristo, el que promulgó la ley. Cristo, el ángel del pacto. Hechos capítulo 7. Dice el versículo 30 en adelante. Pasados 40 años, el ángel se le apareció en el desierto del monte de Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. En griego, Señor es Jehová, ¿verdad? Y le dijo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su gemido, he descendido para librarlo. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel, fíjense, del ángel que se le apareció en la zarza. ¿Pero qué le dijo el ángel en la zarza? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El ángel que se le apareció en la zarza era el mismo Dios. Y sigue diciendo, versículo 36, lo sacó de Egipto, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Oigan eso, el que hablaba en el monte Sinaí fue el ángel. Y el ángel es Jesucristo. Yo quiero leerles una cita increíble. Escuchen esto. Como ya les decía la semana pasada, nunca más la Biblia va a volver a ser
igual para ustedes al entender esto. Lo sabemos porque lo hemos dicho de memoria tantas veces, que Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero no habíamos entendido en su totalidad que cada vez en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que habla de Jehová, está hablando de Cristo. Escuchen esta cita. Se van a sorprender. Está en el libro Patriarcas y Profetas. El libro Patriarcas y Profetas. El capítulo titulado La Ley y los dos pactos. Miren cómo dice. Patriarcas y Profetas, en la página 382. Presten atención a esta cita. Dice así: toda comunicación entre el cielo y la raza caída se ha hecho por medio de Cristo. Toda comunicación entre el cielo y el hombre después que pecó se hizo a través ¿de quién? De Cristo, porque Él es el mediador. Él es el ángel del pacto, el enviado. Sigo leyendo. Fue el Hijo de Dios quien dio a nuestros primeros padres la promesa de la redención. Allá en el jardín del Edén, el que les dijo: la simiente de la mujer pisoteará la cabeza de la serpiente. ¿Fue quién? ¿Quién se los dijo? Aquí dice: fue el Hijo de Dios quien dio a nuestros primeros padres la promesa de la redención. El que mató el cordero y los cubrió con las pieles para cubrir su pecado fue el mismo Señor Jesucristo. Sigo leyendo. Fue Cristo quien se reveló a los patriarcas. Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y Moisés. Todos ellos comprendieron el evangelio de Cristo. Buscaron la salvación por medio del sustituto y garante del ser humano, que iba a venir al mundo en carne humana. Estos santos varones de antaño comulgaron con el Salvador del mundo, y algunos de ellos hasta llegaron a hablar cara a cara con Cristo y con ángeles celestiales. ¿Con quién fue que habló Abraham? Cuando se le aparecieron los tres varones, lo vimos la semana pasada, que le vinieron a anunciar que iban a ser el hijo de Sara, y Sara se rió. Y dijo Jehová: ¿por qué se ha reído Sara? Y ella estaba escondida detrás de la puerta. Y dijo Sara: no, yo no me reí. Y dijo: sí te reíste. ¿Por qué? Porque estaba vieja. Porque Sara tenía 90 años y Abraham casi 100. Y dijo: ¿cómo a los 90 años voy a tener hijos cuando toda la vida he querido tener un hijo y no he podido? Ese que habló con Abraham fue Cristo. Pero la Biblia dice que fue Jehová. Sigo leyendo. Cristo no solo fue aquel que dirigía a los hebreos en el desierto, el ángel en quien estaba el nombre de Jehová, y quien velado en la columna de nube iba delante de la hueste, sino que fue también Cristo el que promulgó la ley a Israel. ¡Wow! ¿Quién fue el que promulgó la ley? Fue Cristo. La voz de Cristo fue la que hizo retumbar el cielo y la tierra cuando promulgó la ley. El monte de Sinaí temblaba por la voz de Cristo que estaba hablando. Fue Cristo el que promulgó la ley. En medio de la terrible gloria del Sinaí, sigue diciendo, Cristo promulgó a todo el pueblo los 10 mandamientos de la ley de su Padre
y dio a Moisés esa ley grabada en tablas de piedra. ¿Quién le dio a Moisés las 2 tablas de piedra? El mismo Señor Jesucristo. ¡Qué tremendo! Sigue diciendo, fue Cristo quien habló a su pueblo por medio de los profetas. Cuando un profeta decía, vino a mí la palabra de Jehová diciendo, di a los hijos de Israel. ¿La palabra de quién? De Jehová. ¿Era la palabra de quién? De Jesucristo. El apóstol Pedro, escribiendo a la iglesia cristiana, dice en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 10 y 11. Y aquí la mensajera del Señor está citando al apóstol Pedro y lo leo. Los profetas que profetizaron, Primera de Pedro 1, versículo 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir. Si lo pueden poner allí en la pizarra. Los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros, han inquirido y diligentemente buscaron. ¿Qué fue lo que buscaron? Escudriñando cuándo y qué persona y en qué tiempo anunciaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano las aflicciones que habrían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. El Espíritu de Cristo fue el que profetizó de las cosas que vendrían con Cristo. O sea, el mismo Señor Jesús, antes de venir a esta tierra, les dijo a los profetas lo que Él iba a venir a hacer. Fue el mismo Cristo el que reveló esto a los profetas. Sigo leyendo. Es la voz de Cristo la que nos habla por medio del Antiguo Testamento. Ya les dije, hermano, ahora que lean la Biblia, les va a sonar muy distinta. Cada vez que ustedes lean en el Antiguo Testamento, y Jehová dijo, sea la luz y fue la luz, ¿quién es el que habló? Cristo. Toda comunicación entre el cielo y la tierra se hizo a través de ¿quién? De Cristo, de Jesucristo. Sigo leyendo. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En las enseñanzas que dio Jesús cuando estuvo personalmente aquí entre los hombres, Jesús dirigió los pensamientos del pueblo al Antiguo Testamento. Le dijo a los judíos, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. En aquel entonces los libros del Antiguo Testamento eran la única parte de las Escrituras que existía. El Nuevo todavía no se escribía. Cuando Jesús dijo escudriñen las Escrituras, se refería al Antiguo Testamento y dijo, porque estas son las que dan testimonio de mí. Otra vez dijo Cristo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y agregó, y si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aun si alguno se levantara de los muertos. La ley ceremonial también fue dada por Cristo. Lo que Dios le dio a Moisés sobre el monte Sinaí. Aún después de ser abolida, Pablo la presentó a los judíos en su verdadero marco y valor, mostrando el lugar que ocupaba en el plan de la redención, así como su relación con la obra de Cristo. Y el gran apóstol declara que esta ley es gloriosa, digna de su divino originador. El solemne servicio del santuario representaba las grandes verdades que habían de ser reveladas a través de las siguientes generaciones. La nube de incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba su justicia, que es lo único que puede hacer aceptable ante Dios la oración del pecador.
La víctima sangrante en el altar del sacrificio daba testimonio del Redentor que habría de venir. Y el lugar santísimo, en el cual se irradiaba la señal visible de la presencia divina, la Shekinah, esa luz en medio de los querubines de oro. ¿Quién creen que estaba en medio de la luz? El mismo Señor Jesucristo es el que estaba allí. A través de los siglos de tinieblas y apostasía, la fe se mantuvo viva en los corazones humanos hasta que llegó el tiempo del advenimiento del Mesías prometido. Jesús era ya la luz de su pueblo, la luz del mundo, antes de venir a esta tierra en forma humana. Él siempre ha sido la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. El primer rayo de luz que penetró en la lobreguez en que el pecado había envuelto al mundo vino de Cristo, y de él ha emanado todo rayo de resplandor celestial que ha caído sobre los habitantes de la tierra. En el plan de la redención, Cristo es el alfa y la omega, el primero y el último. Él es el salvador de la raza humana. Alabado sea su nombre. Qué tremendo lo que hemos aprendido, que Jesús es el Dios del Antiguo Testamento. Esto es la línea de evidencia número 13. Mañana por la mañana vamos a ver la número 14, que es, se le llama a Cristo Miguel el Arcángel. Y usted dice, pero ¿y eso no quiere decir que es un arcángel? ¿Que es un ángel entonces? Cuando veamos quién es Miguel y lo que significa ese nombre y quién es el arcángel, vamos a descubrir que esa es otra línea de evidencia que muestra quién es realmente Cristo. Después de haber estudiado lo que hemos visto en esta serie, no tenemos otra cosa que hacer sino caer a los pies de Jesús, como hizo el ciego. ¿Quién es, Señor, el Hijo de Dios, para que yo crea en él? Y nuestra respuesta es, creo, Señor. Y postrado le adoró. ¿Se acuerdan de Tomás? ¿Qué pasó con Tomás? Si yo no viere, si yo no metiere mi dedo a donde se metió la lanza, si no viere sus manos horadadas y sus pies, si no viere su sien lastimada, si no viere la marca de la lanza en su costado, no creeré. Y cuando Jesús se apareció otra vez una semana más tarde, porque la primera vez que él se apareció a los 11, eran 10, porque Tomás no estaba. Cuando Tomás vino, le contaron que había estado Jesús y él dijo, no, hasta que yo no lo vea no lo creo. Nadie había vuelto a ver a Jesús desde ese día. Pero cuando Jesús se apareció la próxima vez, ¿cómo sabía él lo que había dicho Tomás si ninguno le pudo contar? Dijo, paz a vosotros. Y cuando los discípulos lo vieron, quedaron maravillados. Y entonces Cristo le dijo, Tomás, ven para aquí, Tomás. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Imagínense, Tomás sabía que ninguno de ellos había vuelto a ver a Jesús para haberle contado, pero Jesús sabía lo que Tomás había dicho. Le dijo, ven aquí, Tomás. Y se abrió el costado y dijo, mete tu mano aquí. Palabra por palabra, lo que Tomás había dicho, Jesús se lo repitió. Ven, mira mis manos, que yo mismo soy. Mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Y la Biblia dice en San Juan 20:28 que Tomás, maravillado, cayó a los pies de Jesús. Lo abrazó y le dijo, Señor mío y Dios mío, y lo adoró.
Ese debe ser nuestra respuesta al darnos cuenta quién es Cristo. ¿Estás dispuesto a decirle que le amas? ¿Estás dispuesto a reconocerle como el Todopoderoso, el Jehová del Antiguo Testamento? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es realmente tu Salvador? ¿Crees en Él? ¿O necesitas decir como el ciego, quién es el Hijo de Dios para que yo crea en Él? El Señor te ha mostrado quién es el Hijo de Dios. Desde la primera línea de evidencia que Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo de Dios, nos mostró que Él era uno con el Padre. Hasta la última línea de evidencia que hemos visto hoy. Cada una de esas cosas nos han mostrado quién es Jesús. Pero sabes, de nada te sirve tener este conocimiento si no lo aplicas a tu vida para tu salvación. El conocimiento envanece. El conocimiento hace que uno diga, yo me la sé. Yo sí puedo explicar esto y le puedo dejar la boca callada a estos testigos de Jehová que dicen que Cristo no es Dios. Los puedo demostrar con la Biblia, porque para eso les va a servir todo lo que hemos visto, ¿verdad? Pero sabes, de nada vale conocimiento si eso no hace un cambio en tu vida. Si eso no te transforma a ti en un creyente fiel y obediente al Señor Jesús. Porque cuanto más dices que ves, más responsabilidad. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Si dijereis, no sé, no he visto, no tendríais pecado. Pero por cuanto decís que ves, el pecado permanece en ustedes porque no creen. Por eso dile al Señor Jesús, Señor, yo sí creo. Te acepto, te recibo en mi corazón. No es solamente una doctrina el hecho de que tú eres Dios. Es que te acepto como mi Dios. Y estoy dispuesto a adorarte y a obedecerte. Cristo dijo en San Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? No alcanza con decir Señor. Hay que aceptarle como Señor. Hay que reconocerle como Señor. Hay que adorarle como Señor. Y hay que obedecerle como un siervo obedece a su Señor. ¿Quieres en esta noche reconsagrar tu vida a Cristo, reconfirmar el pacto que hiciste ese día cuando por primera vez dijiste creo y levantaste tu mano? ¿Quieres reconfirmarlo en esta hora? Y si nunca lo has hecho, ¿quieres decirle al Señor, Señor, yo sí creo? Porque Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo, mas el que no creyere será condenado. Vamos a ponernos en pie y vamos a decirle al Señor, Señor, yo sí creo. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo plenamente que tú eres mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Alabado sea su nombre. Antes de orar, yo quisiera preguntar, ¿hay alguien aquí que no ha sellado su pacto con el Señor Jesús, invocando ese nombre para ser salvo y siendo sellado a través del bautismo? Yo quiero orar por esa alma en esta noche. Si hay alguien aquí que aún no ha tomado ese paso de confesar públicamente a Jesús como Señor y ser sellado a través del bautismo para vida eterna. Hay alguien aquí que quiere decir, pastor, yo soy esa alma. Yo me estoy preparando para el bautismo. Yo quiero tomar ese paso porque yo quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Hay alguien aquí? ¿Quieres levantar tu mano? Amén. El Señor te bendiga. ¿Alguien más que aún no ha tomado el paso del bautismo? ¿Hay alguien más? No te dé vergüenza levantar tu mano. Yo quiero orar por ti, así como este joven. ¿Hay alguien aquí que fue bautizado, pero necesita un nuevo comienzo, necesita hacer un nuevo pacto con el Señor, reconciliarse con Él? ¿Hay alguien aquí? Amén. El Señor te bendiga. Amén. Alabado sea su nombre. Amén.
Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos a concluir con ese corito que dice: solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo, solamente en Él. Y la segunda estrofa de ese corito dice, en Juan 14 y en el verso 6, dice Jesús: soy la verdad, soy el camino y también la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sí se lo saben? Entonces me van a ayudar a cantar, porque yo no soy muy bueno para cantar, ¿eh? Pero ustedes me pueden ayudar y vamos a hacer un coro para la gloria de Cristo. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. En Juan 14 y en el verso 6 dice Jesús: soy la verdad, soy el camino y también la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Y ahora un poquito más rápido: solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Vamos a caer a los pies del Señor Jesús para adorarle. Oh Señor Jesucristo, tú nos enseñaste a orar al Padre en tu nombre. Y tú dijiste que todo lo que pidiéremos al Padre en tu nombre, tú nos lo darías. Por eso, Señor, invocamos tu nombre. Porque en ese nombre hay poder. En ese nombre hay salvación. Y es por ese nombre todopoderoso que tenemos entrada directa hasta el trono de la gracia. Padre Santo, al venir delante de ti en el nombre de tu Hijo, reconocemos que Cristo es uno contigo desde toda la eternidad, que hizo ese pacto solemne para darnos salvación y vida eterna. Y venimos a adorarte, Señor. Venimos a adorar a Jesucristo, tu Hijo, porque tú dices que el que honra al Hijo, honra al Padre que lo envió. Y queremos honrarte a ti, Padre eterno, y honrar a tu Hijo. Y entendemos que también Cristo dejó en esta tierra un representante suyo, el Espíritu Santo, para que esté con nosotros para siempre. Por eso en esta hora, al postrarnos delante de ti, lo hacemos con humildad, pidiendo que las cosas tan hermosas y solemnes que hemos aprendido lleguen a ser mella en nuestra vida, lleguen a transformarnos, a cambiarnos, que al invocar ese nombre no seamos iguales que antes, sino hijos obedientes, porque tú dices que das tu Espíritu Santo a aquellos que te obedecen. Despídenos con tu bendición en esta hora. Bendice a cada alma aquí presente. Bendice en forma especial a las visitas que tenemos en nuestro medio. Y bendice a aquellos que han levantado su mano para reconsagrarse a ti, para renovar su pacto contigo. Y también a aquellos que aún no han tomado este paso, Señor, que muy pronto puedan ser sellados para salvación. Danos descanso reparador en esta noche y en las horas de la mañana tráenos nuevamente para seguir glorificando tu nombre.
porque te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, en ese nombre ante el cual se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra a la orden de Dios Padre. Adórenle todos los ángeles de Dios. También nosotros nos postraremos a adorar a aquel que es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestra vida eterna, a Jesucristo tu Hijo. En ese nombre lo pedimos todo. Amén, Señor. Amén.